Buenos días, hoy es viernes 28 de octubre del año 2022. La enseñanza basada en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Y el título, 3 preguntas. Padre, gracias por la bendición de la vida y el alma que está en nuestro cuerpo. Perdona nuestros pecados, te los suplicamos, y ayúdanos, guíanos por favor, queremos ser mejores. Seas con nuestras familias, con tu pueblo, tu congregación, en nuestro México, perdónanos, Señor. Así bendecimos a Israel, tu pueblo, con la bendición de lo alto, en todas las áreas que practica tu pueblo, porque la palabra dice, el que bendiga a Israel será bendecido, el que lo maldiga será maldecido. Gracias, pues, guíanos y bendice a personas que están en enfermedad, en escasez, en pruebas. Lo pedimos todo en tu nombre, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien llaman el Cristo. Gracias, bendito seas. Bueno, ¿qué sucede en nuestras vidas cuando nos está cuestionando el Eterno? Bien, que cuando hay pruebas causadas más que nada por la manera en que vivimos, y son las consecuencias de todo eso, a manera de preguntas, nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y tal vez el Señor nos contestara también con preguntas como Adán y a Eva, algo fuerte, ¿verdad? Adán y Eva fallaron, desobedecieron, se dejaron engañar, seducir por la serpiente, y el Señor los confronta para bien, para tratar de rehabilitarlos. Ellos no entendían en el fondo todo lo que habían fallado, o el grado, o lo que podía provocar esa falla. Entonces, se esconden, se ponen una hoja de higuera para tapar su desnudez, y obvio, las excusas. Porque primero le pregunta a Adán, y Adán dice, la mujer que tú me diste. Y cuando le pregunta a la mujer, dice, la serpiente me engañó. Bueno, a la serpiente ya ni le preguntó, le aplicó ese juicio. ¿A quién le hubiera echado la culpa a la serpiente? A su egocentrismo. De ahí que cuando vemos las preguntas y aplicándolas a nuestra vida, es bien importante el poder aplicarlo y ver la manera en que podemos nosotros salir adelante. Somos muy dados a echarle la culpa a otros, muy dados a presentar excusas, muy dados a no reconocer errores, pero ahí está la humildad, ahí está la valentía, ahí está la honestidad. Aquí actúa mucho un demonio que se llama miedo, temor. Bueno, la primera pregunta, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, dice, mas el eterno Dios, el eterno Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya que dice en el verso 8 que el hombre y la mujer se habían escondido de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Vaya, que ojalá hubiese querido ser como un árbol, no el que no debían haber tomado, del cual tomaron el fruto, sino un árbol frondoso, un árbol que dé fruto deleitoso, sabroso. Ahora, ¿dónde estás tú? Él no había entendido que desobedecer es apartarse de la presencia del Eterno. Es como esconderse. Pero las consecuencias son tremendas. Y cuando él le contesta, de alguna manera respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Viene el espíritu del miedo, del temor. ¿Dónde estás?
Adán y Eva habían perdido su posición. Y es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando alguien se esconde del Eterno, pierde su posición, ya no sabe quién es. Entra algo así como confusión, un espíritu que confunde. ¿Hacia dónde camino ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo enderezo mis pasos? ¿Cómo voy a seguir adelante ahora que le he fallado al Eterno? Muchos dejan de orar, de leer la Biblia, se apartan hasta de la congregación, se apartan de los familiares, de los amigos, y no es así. No es esconderse en un lugar donde el omnipresente, que es el Eterno, que está presente en todos los lugares al mismo tiempo, no nos va a descubrir. Es infantil. De ahí que el rey David, por ejemplo, dice: si en el Seol estoy, lugar de los muertos, ahí me descubres tú. Es obvio, no hay manera de esconderse de él. Hay que enfrentar la situación. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Realmente, ¿cómo estamos viviendo? Pero habla del lugar. ¿Cuál es el lugar que tenemos? ¿El de oscuridad? ¿El de tinieblas? ¿Desobediencia? ¿Carnalidad? ¿Materialismo? ¿Amor más a nosotros mismos? ¿Egocéntricos? ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando en los planes del Eterno? ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando en nuestra vida y cómo la estamos dirigiendo, cómo la estamos llevando? Hay muchos caminos, hay muchas veredas, hay caminos de espinas, de piedras, de barrancos, hay abismos, caminos que llevan a los abismos, al inframundo, al ocultismo, caminos que llevan a una vida sin sentido, sin metas, sin propósitos, sin planes, sin intenciones. No hay una conciencia realmente de quién es el Eterno, y constantemente nos estamos nosotros apartando, desobedeciendo, y tratamos de escondernos en nuestro propio yo. Entonces entra el temor, el miedo, espíritu tremendo, terrible, porque eso provoca un complejo de inferioridad, un complejo de dudas, de mediocridad, un complejo de ser infantil, ser niño, hablando espiritualmente. Y es el miedo entonces el que le controla, el que le domina. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el lugar? ¿El del miedo? ¿Cuál es tu lugar? En un momento dado, el de falta de valor. No, tenemos que tomar y retomar esa posición. Como las águilas volando en las alturas. No es fácil, pero tiene que haber un arrepentimiento, un deseo de salir adelante y no quedarse en una posición de derrota, vencidos, tirados, caídos. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Pero hay que retomar ese amor, hay que remar contra la corriente. Ya en esta aplicación, no como en el caso de Adán, por eso la enseñanza, aplicándolo a nuestra vida. ¿Dónde estás tú? El Señor nos quiere ahí, y no en el lugar en donde estábamos antes de fallar, sino en un mejor lugar, en una mejor posición. Bueno, la segunda pregunta, aquí en este verso 10 y 11, le dice, él responde, ya lo leímos, estaba en el huerto, me escondí porque tuve miedo y porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comas? ¿Hemos comido de lo que no debemos? ¿Qué tipo de pecado está alimentando nuestra alma, nuestra vida?
Estamos comiendo lo inadecuado, las impurezas de la vida, la inmundicia de la vida, el coraje, el odio. Quiero decirte que esas vibraciones y esa energía de lo que comemos sale, y de eso se alimentan los demonios. Estamos comiendo alimento de demonios, de espíritus malignos, y les estamos dando de comer a ellos. Entonces, esa fue parte. Cuando comen del fruto que no deberían, están comiendo toda esa impureza. Y vaya que el pecado no fue una desobediencia cualquiera, ya que esto le va a sonar fuertísimo, pero de los libros originales del hebreo habla de que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Vaya que esto cuesta mucho, mucho trabajo entenderlo. Por eso es que se vino la maldición en general sobre la humanidad. Y después Adán cae en la trampa. El hecho es que de una u otra manera, tómelo con tal el sentir. Le va a costar mucho trabajo aceptarlo. Pero así fue, no fue que comió un fruto. Sí, conocer el bien y el mal, la ciencia y todo eso. Pero fue una actitud demasiado triste, demasiado fuerte. El hecho es entonces que ese es el alimento que debemos evitar de cualquier línea o tipo de impureza o inmundicia que contamine nuestra alma. Y luego sigue hablando y le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso se escondió. Otra vez el temor dominando, nos desnudamos, somos desnudados, nuestra ropa de amor, de fortaleza, de fuerza, de fe, de fidelidad se cae. Ya no estamos arropados, nos quitamos la ropa de la cobertura, nos hacemos a un lado de la misericordia, nos quitamos la ropa del amor, nos quitamos la ropa que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Somos personas desnudas, necesitamos revestirnos, rebuscar esa gloria de Él en nuestros corazones, esa luz, ese resplandor, y todavía mejor. De ahí que la desnudez implica que no hay ahora nada que podamos presentar de un ropaje adecuado y digno delante del Eterno. Ahora cuando Job está siendo probado, y él no entendía por qué le había sido quitado todo, las riquezas, el ganado, la familia, los hijos, las casas, los sirvientes, todo le fue quitado. Dice la Escritura que se tiró en humildad al silicio, a la ceniza, al arrepentimiento, a lo más bajo. Se sintió como Jacob cuando dijo, soy un gusano, y en ese arrastrarse y besar la tierra, que por cierto el ADN de la tierra es el mismo que tenemos nosotros y no podemos vivir sin ese ADN, de ahí que somos formados del polvo de la tierra en Adán y no la evolución de un simio. Pero entre paréntesis queda eso, él vuelve a la tierra besando la tierra. La máxima humildad no es hincado, no es solamente postrado rostro en tierra, sino totalmente extendido con los brazos y piernas abiertas, besando la tierra y desnudo. Y entonces dice que se rapó Job y se desnudó, decir así nací y así me presento. Y estoy desnudo delante de ti por todo el ropaje de bendición que me quité. Revísteme otra vez, dame esa vestidura del arrepentimiento, del deseo de regresar a ti y recobrar mi posición. No quiero estar desnudo, quiero estar vestido con esas túnicas que dice tu palabra, sin mancha, sin arruga, de un blanco resplandeciente para estar en tus bodas, oh Cordero. Es lo que tenemos que buscar, retomar ese amor, y lo puedes hacer. Podemos dejar de escondernos, podemos dejar de estar desnudos. Hay que vencer al espíritu del miedo y del temor y entender que es un Dios de misericordia, de bondad, de restauración,
de renovación, de restitución. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Y en esta tercera pregunta, cuando en el verso número 10 dice, tuve miedo y me escondí. Pero una vez que pasamos lo de la desnudez, entonces le pregunta a la mujer, porque él le echó la culpa a la mujer. Nosotros le echamos culpa a todos. Cuidado con eso, con mucho cuidado. La culpa es nuestra. Nadie nos pone una pistola muchas veces y queremos nosotros en una cobardía escondernos y todos tienen la culpa menos yo. El hecho es que entonces va con la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y es cuando la mujer dice, le echa la culpa a la serpiente. Por eso hablábamos a Adán, a la mujer, a la serpiente. Y la serpiente pues ya no encontró a quien echarse, la verdad. Y dice, me engañó y comí. Y llega la maldición a la serpiente. Te vas a arrastrar en la tierra. Que por cierto, todo lo que come una serpiente le sabe a tierra. Parte de la maldición. Ahora, en este sentido, retomando lo de Eva, la pregunta, ¿qué es la tercera? ¿Qué es lo que has hecho? Cuando nosotros vemos el orden, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estás desnudo? Desnudo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Por lo que has hecho, entró el espíritu de miedo. Perdiste tu posición y quedaste en desnudez. ¿Qué es lo que has hecho? Pues la serpiente. Ya está bien de echarle la culpa al diablo, a los hermanos, familiares, vecinos, compañeros. Hay que tener la sinceridad. Como el hijo pródigo cuando dijo, he pecado contra el Padre, he pecado contra el cielo, estoy en esta posición porque me gasté las bendiciones, las desperdicié, no las valoré. Es lo que hacemos y es lo que nos pone en esa posición de desnudez y de perder el lugar que Él nos ha dado. El desperdiciar las bendiciones. Así pasó con Adán y Eva, con el hijo pródigo, con Jonás que cambió el rumbo que Dios le había trazado en su vida, con Pedro que cayó en miedo, cobardía y negó al Señor, y no se diga Judas que lo traicionó. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No vayamos a caer desnudos, a perder nuestro piso. No vayamos a ser cuestionados de una manera tan tremenda, tan directa y tan fuerte, porque no va a haber excusa. Es el hecho de que hemos de entonces corregir. Hay tiempo de corregir. Tikkun, palabra hebrea que se llama corrección. Hay tiempo de regresar al Eterno. Hay tiempo de tomar el valor. Hay tiempo de llorar, de quebrantamiento. Tiempo de autohumillación. Tiempo de recuperar el terreno. Tiempo de darle sus patadas al demonio, vaya la expresión. Tiempo de entender que somos más que vencedores, más que triunfadores, que todo lo podemos en el Señor y que tenemos que levantarnos. ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, es pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es presente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un futuro de victoria, un futuro de recuperación, un futuro de coraje santo, un futuro de entender que hemos desperdiciado bendiciones, que se ha tirado alimento, que no hemos diezmado, ofrendado como debe de ser, que no hemos hecho nada por la obra, que no oramos por la obra tal vez, que no ayudamos al pobre, a la viuda, al prójimo, y que solamente vemos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cuáles son nuestras prácticas, nuestra vivencia? Bien, tenemos que iniciar como adoradores, el que le alabamos en una postración, en unas rodillas, en un rostro
donde se empieza a ver otra vez su resplandor, como dice la oración arónica. El Señor hace resplandecer su rostro sobre de ti. De ahí que hay que quitar las máscaras de la hipocresía, de la falsedad, del autoengaño. No es la culpa de la serpiente, no es la culpa de la mujer, no es la culpa del hombre, es nuestra propia culpa. Y tenemos que tomar esa decisión y quitarnos el yugo de la esclavitud del mal y ponernos el yugo de la bendición del bien que está en Yeshua. Y dice: mi yugo es paz, confianza, fortaleza, fuerza, fe, levantamiento. Así como a Pedro cuando se estaba hundiendo y después de que desconfió porque le ganó el miedo, el temor al ver las olas del mar, y el Señor le tendió la mano y lo levantó. Había caminado sobre el mar. Tenemos que volver a caminar sobre el mar. Retomando, el hijo pródigo dijo: iré, pediré perdón, empezaré desde abajo. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, y cuando lo vio lo abrazó. Así Él nos dice: está bien lo que hiciste, está bien lo que has hecho, está bien en el sentido que lo estás reconociendo, pero ve aquí a caminar, a reforzar tu vida, a levantarte y a no desperdiciar las bendiciones. Es algo bonito que le podemos decir: perdóname, retomo este camino. Yo nunca he caminado, estoy en el huerto del Edén de la bendición y la desperdicié, pero perdóname, retomo el camino, retomo este nuevo camino. La Biblia dice que el Señor Yeshua es el camino, la verdad y la vida. El camino que te lleva a la verdad y la verdad que te lleva a la vida nueva, a la vida eterna. Repite la oración: tomo este camino, perdóname, te recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Señor Yeshua, entra en mi vida. Te recibo como mi perdonador, mi salvador, mi sanador, el que me da la nueva vida y una vida eterna cuando mi alma regresa a tu presencia. Repite esta oración todas las veces que puedas con todo tu corazón. La hora ya empezó, sigue adelante. De nuestra parte, un abrazo. Con todo nuestro amor, oramos por ti y que Él haga la obra en tu vida. Y por otra parte, los que ya le conocemos, apliquemos las 3 preguntas y reforcemos nuestra fe. Shalom y Braja, paz y bendiciones.